Inicialmente íbamos a ver 7 temas, que eran los 7 eventos proféticos, pero a raíz de que hay mucha confusión con respecto al orden de los eventos, me fue necesario preparar una introducción a esos temas. Y definitivamente pienso que esta introducción viene a ser como la base donde se va a edificar los temas que vamos a ver. Por eso esta introducción que vamos a ver hoy es bastante importante. Es como los cimientos. Si nosotros podemos entender lo que voy a explicar hoy como introducción, entonces vamos a poder comprender mejor en qué ambiente o en qué contexto es que vamos a presentar los 7 últimos eventos proféticos. Una de las cosas que quiero decirles es que los últimos 7 eventos proféticos que vamos a ver, porque hay muchos eventos que se van a presentar o se van a cumplir antes de la venida de Cristo, pero los eventos que vamos a presentar aquí en estos temas son los últimos 7 eventos antes del cierre del tiempo de gracia. O sea que van a ser hasta el tiempo, hasta el tiempo en que se acaba la gracia. O sea que ya de ahí para allá vienen otros eventos, pero nosotros nos vamos a concentrar en estos 7 eventos. Y me parece, a mi forma de ver, que estos eventos son los más trascendentales o son los más importantes para mi punto de vista. Y les estaba diciendo entonces que esta introducción nos va a ayudar a entender en dónde se van a presentar esos 7 eventos y en qué forma. ¿Por qué les decía a ustedes que había una confusión con respecto al orden en que se presentan los eventos? Bueno, porque vamos a verlo ahorita, sucede que los eventos se presentan a partir, por decir algo, de los que vamos a ver van a ser a partir de la tribulación. Pero algunos eventos se empiezan en la tribulación y continúan hasta después del fin del tiempo de gracia. Entonces, eso es lo que ha hecho que en algunos textos del Espíritu de Profecía, donde se habla acerca de estos eventos, haya una confusión en el sentido del orden, porque muchas veces se habla por un ejemplo, de la tribulación, pero de la tribulación después del fin del tiempo de gracia, sin entender que antes del fin del tiempo de gracia también hay una tribulación. O esa tribulación viene desde antes y se aumenta hasta después del fin del tiempo de gracia. Entonces, asimismo, hay otros eventos que empiezan antes del fin del tiempo de gracia, pero que aumentan hasta después del fin del tiempo de gracia. Quiero leerles un texto para comenzar del Espíritu de Profecía, de lo importante que es estudiar estos temas y tener presente estos eventos. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 333, dice: estamos viviendo en un tiempo muy solemne e importante en la historia de esta tierra. Nos vemos en medio de los peligros de los postreros días. Están por sobrecogernos sucesos importantes y terribles. Cuán necesario es que todos los que temen a Dios y aman su ley se humillen delante de Él y se aflijan y lamenten, confesando los pecados que han separado a Dios de su pueblo. Lo que debe excitar la mayor alarma es que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada y que nos contentamos con permanecer como estamos. Ese es uno de los peligros más grandes que pueden haber en el pueblo de Dios. Sigue diciendo: debemos acudir a la palabra de Dios y a la oración, buscando individualmente al Señor con fervor para encontrarlo. Debemos hacer de esto nuestro primer quehacer. Una de las cosas que quiero aclarar y enfatizar es que los temas, no importa cuáles presentemos, y ya lo he dicho antes, el centro de todos los temas bíblicos es Cristo Jesús.
y la justificación por la fe, la salvación por medio de su sacrificio y la vida eterna por medio de su resurrección. Todos los temas están enfocados en ir y permanecer en nuestras miradas en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver lo siguiente. Como les dije, hay muchos eventos. Vamos a ver el contexto de los 7 eventos. Es importante tener en cuenta esto, porque vamos a ver 7 eventos, pero alrededor de esos 7 eventos hay otros eventos que se van a producir y en cierta manera cada evento es un tema aparte. Y esos temas no los vamos a tocar. Vamos a tocar solamente los 7 eventos que ya los habíamos anunciado, pero es importante tener en cuenta que alrededor de esos eventos se van a presentar otros. Por ejemplo, el reavivamiento y la reforma. Va a haber un reavivamiento, va a haber una reforma. Y ese reavivamiento y reforma es importante que suceda en el pueblo de Dios. Otra cosa que va a suceder es el pequeño tiempo de angustia. Eso vamos a hablar más adelante porque el pequeño tiempo de angustia es el inicio de lo que les decía yo a ustedes acerca del tiempo de angustia que va aumentando hasta después del fin del tiempo de gracia y que se llama la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Esa viene desde el pequeño tiempo de angustia que inicia antes del fin del tiempo de gracia. Otros eventos que van a suceder son los engaños satánicos. Van a haber mucho espiritismo, se va a levantar muchos engaños en el sentido de creencias y doctrinas de demonios, como dice la palabra de Dios, o sea, engaños satánicos. Otro evento es señales de los tiempos, que ya los conocemos, que están en Mateo 24. La apostasía también se va a presentar, la resurrección especial. No sé si ustedes de pronto han escuchado hablar de la resurrección especial. Es un tema muy interesante, muy abarcante, que habla acerca de aquellos que se van a levantar, especialmente cuando Cristo venga, cuando dice la palabra de Dios que aquellos que lo traspasaron, todo ojo le verá, y aún los que lo traspasaron, algunos que lo mataron, los más acérrimos enemigos de Jesús cuando él estaba aquí en la tierra. Otra cosa es la segunda venida de Cristo. Ese es otro evento que tenemos que tener. Miren, la gran tribulación es otro tema. Las 7 últimas plagas, que es después del fin del tiempo de gracia. El milenio, igualmente, la segunda resurrección. El juicio de los impíos. El juicio de los impíos es algo muy interesante porque cuando veamos el tema del juicio, el fin del juicio, que vamos a hablar del juicio investigador, nos vamos a dar cuenta que el juicio de los impíos, que también se le llama el juicio ejecutivo, juicio ejecutivo se le llama a ese juicio, es después del milenio, y vamos a darnos cuenta de que hay algunos hermanos que se salieron de la iglesia y empezaron a acusar a la iglesia de que el juicio investigador es una mentira, que no es verdad lo que se enseña acerca del juicio investigador, cuando la palabra de Dios lo dice claramente, de que antes de que Cristo termine su ministerio en el lugar santísimo, va a haber un juicio, se va a presentar un juicio para saber quiénes son los que murieron en el Señor y quiénes en el momento en que Cristo vaya a venir, quiénes han permanecido en Cristo. Además de eso tenemos la segunda muerte, que es, ya sabemos cuál es la segunda muerte, y cielos nuevos, cielos y tierra nueva. Estos son los temas o los eventos que están en el contexto de lo que nosotros vamos a ver, y necesitamos tener en cuenta algunas de estas cosas. Ahora, para poder comprender los eventos que vamos a tocar, necesitamos saber los textos claves del contexto. Necesitamos estudiar o leer algunos textos que nos van a aclarar en qué momento se están presentando estos eventos y de qué eventos a qué eventos nos estamos refiriendo. Uno de los textos clave del contexto de los eventos que vamos a ver es el ambiente narrativo de los eventos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el ambiente narrativo de los eventos? Bueno, cuando nosotros leemos el espíritu de profecía, nos vamos a dar cuenta, como lo hemos dicho de pronto en algunas otras ocasiones, que cuando Elena de White escribió
los eventos, los escribió en un ambiente donde estaban completamente seguros de que en ese tiempo se iba a cumplir los eventos, se iban a cumplir esos eventos y que la segunda venida de Cristo estaba pronta para cumplirse. Por eso entonces vamos a ver que en muchas partes de sus escritos encontramos que ella lo dice como si estuvieran sucediendo en ese entonces y como si estuvieran a punto de suceder algunos otros. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo habíamos dicho antes, que si el pueblo de Dios, ella lo dice claramente en uno de sus textos, que si el pueblo de Dios hubiese hecho la obra a la cual se le encomendó en el año de 1888, Jesús habría regresado ya a la tierra. Pero como el pueblo de Dios no estaba preparado, ni había hecho su obra en el sentido de esparcir el evangelio, la justificación por la fe, entonces Jesús no volvió. Y eso se compara en cierta manera con lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios tenía preparado llevarlos a los israelitas de Egipto directamente a la Canaán que les había prometido. Pero a raíz de su rebeldía y a raíz de sus murmuraciones, Dios hizo que ellos estuvieran en el desierto por muchos años. Asimismo se compara desde 1888, cuando todas las cosas se estaban acomodando en el sentido profético, todo se estaba cumpliendo, aún la ley dominical y todas las demás cosas. El pueblo no hizo lo que debió haber hecho y entonces esto se compara al tiempo desde allá hasta ahora. El tiempo se compara a los israelitas que están vagando por el desierto. O sea, que nosotros estamos vagando por el desierto o vagamos por el desierto por muchos años más de los que Dios había pensado llevarnos a la Canaán celestial. El espíritu de profecía expresa los eventos como que están ocurriendo o pronto a su cumplimiento, dice aquí. Ahora, dice en Primeros Escritos, mire lo que dice en Primeros Escritos. En la página 33 de Primeros Escritos se lee lo siguiente. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. O sea que ya está teniendo la visión, ¿cierto? Pero dice más adelante, en Primeros Escritos, en la página 85, ella aclara algo acerca de esa visión que tuvo que escribió en la página 33. Dice así, esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. O sea que ella dice en 1847 tuvo la visión, pero años después ella dice que la visión que ella vio en ese año se empezaba a cumplir. ¿Cuál era la visión que se empezaba a cumplir? Bueno, la de al comenzar el tiempo de angustia, o sea que se estaba empezando el tiempo de angustia en esa época. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros comprender, que cuando nosotros leemos el espíritu de profecía, en algunas partes ella habla como si ya iban a suceder los eventos. Ahora dice en Primeros Escritos, página 42 y 43, y Eventos de los Últimos Días, página 188, párrafo 5, dice, en este tiempo de sellamiento, mire que ella habla que ya es el tiempo del sellamiento. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Eso lo dice en Primeros Escritos, página 42. Ahora, hay otro texto que dice, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Está hablando del fuerte pregón. Dice que en ese tiempo ya iba a empezar el fuerte pregón. Pero seguimos entendiendo que es el ambiente narrativo donde se está
o sea, es el ambiente donde se están narrando esos eventos porque iban a cumplir. ¿Por qué estamos diciendo esto? Bueno, lo estamos diciendo porque lo que sucede es que al yo estudiar estos temas, me di cuenta de que hay muchos hermanos y aún pastores que colocan los eventos en diferente orden. ¿Y por qué sucede eso? Precisamente porque hace falta entender que algunos textos que ella escribió, los escribió por el ambiente narrativo en el que se encontraba. Entonces muchas veces se confunden los eventos en el orden y colocan un evento atrás y otro adelante, y otros colocan los eventos unos adelante y otros atrás. Entonces hay una confusión en ese caso. Por eso entonces es importante entender esto que vamos a ver hoy, para poder entonces saber el por qué el orden en que vamos a ver nosotros los eventos es el correcto. ¿Por qué es el correcto? En el contexto que ya les he estado presentando, ¿ok? Por eso es que les estoy presentando la introducción. Este texto que acabamos de leer se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. Ahora miren, textos clave del contexto, ¿ok? Tenemos también una extensión de los eventos, que era lo que yo les decía al inicio. Hay algunos eventos que tienen extensiones, como por ejemplo la tribulación. En Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es la pequeña tribulación, ¿sí ven? Allí es una pequeña tribulación, pero en el versículo 21 del capítulo 24 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué significa esto? Significa que la tribulación empieza en el capítulo 24, versículo 9, empieza la tribulación que se le llama pequeña tribulación, pero se extiende hasta después del fin del tiempo de gracia, y lo vemos en el capítulo 24, versículo 21, donde habla ya ahora sí de la gran tribulación. Pero la gran tribulación es después del tiempo del fin de gracia. Vamos a ver, miren, cuando nosotros estudiamos los eventos en su cronología en la Biblia, hay muchos textos que podemos encontrar donde nos muestran los eventos en forma cronológica, pero tenemos que buscarlos para acomodarlos y organizarlos de tal forma que se acomoden de esa forma. O sea que si nosotros vamos a Daniel, Apocalipsis, a los profetas, vamos a encontrar partes de cada evento, y esos eventos tenemos, estudiándolo, podemos organizarlos. Pero hay un pasaje bíblico, hay un capítulo que muestra los eventos en el orden cronológico que se presenta. ¿Y cuál es ese pasaje? Vamos a verlo más adelante. Está en Mateo. Mateo 24 es el único pasaje o capítulo que muestra los eventos en forma cronológica, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahora dice así. Miren bien. Extensión de los eventos. Estamos hablando de la tribulación. Ya les expliqué acerca de Mateo 24:9 y Mateo 24:21. Ahora mire lo que dice. Aquí esto también se encuentra en Primeros Escritos, página 85. Dice, página 33 dice: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces. Ella se está refiriendo aquí al mencionado entonces, está hablando del texto que leímos cuando hablaba del tiempo de angustia. Y entonces ahorita ella aclara qué es ese tiempo de angustia, porque se empezaron a levantar confusiones acerca de ese texto del tiempo de angustia que iba a suceder. Y ella lo aclara más adelante. Dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzará a ser derramada las plagas, o sea, a la gran tribulación, sino que ¿qué? Sino a un corto periodo precisamente antes que caigan mientras Cristo está en el santuario. O sea que ella lo explica claramente, que mientras Cristo está todavía en el santuario, va a haber un pequeño tiempo de angustia, y después vendrá un gran tiempo de angustia que se llama o se conoce como la gran tribulación.
Muy bien, sigue diciendo, este se encuentra en Primeros Escritos, página 85, dice, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Esto que está diciendo ella aquí está refiriéndose a donde dice que los ángeles de los 4 puntos cardinales están sosteniendo los vientos para que no soplen ni hagan daño a ninguna cosa en la tierra antes que el pueblo de Dios sea sellado. A eso se está refiriendo. Entonces ya vamos a darnos cuenta que leyendo estos textos vamos a poder entonces ir entendiendo en qué manera van organizados los eventos y la forma como nosotros vamos a ver los eventos en esta temática, en esta serie que vamos a ver, es el orden en que se encuentran organizados estos eventos. Sigue diciendo, a veces se usa, ahora, por ejemplo, miren el zarandeo, es otro ejemplo, a veces se usa el término zarandeo para referirse al proceso por el cual todos los miembros de iglesia serán probados. En otras ocasiones, ella, Elena White, se refiere al profundo zarandeo que prevalecerá durante las 7 últimas plagas. Esto que estamos leyendo se encuentra en la Mensajera del Señor, página 537. Escuchen lo que dice aquí porque aquí es algo que es importante también tener en cuenta antes de que veamos los eventos. Aquí está diciendo que el espíritu de profecía presenta el zarandeo. El zarandeo es un tema que vamos a ver, que es el próximo, es un tema que se puede aplicar a la vida personal. Siempre ha habido en la historia de la humanidad zarandeo para el pueblo de Dios, siempre, y en la vida personal también. Pero como nosotros vamos a tocar es el zarandeo, vamos a tocar el zarandeo en el contexto de antes del tiempo del fin de gracia y después del pequeño tiempo de angustia. Entonces, en ese tiempo es que vamos a ver el zarandeo. Pero algunos textos del Espíritu de Profecía hablan del zarandeo que hay después del fin del tiempo de gracia. Y cuando las personas no comprenden esto, confunden los eventos en el orden que van y empiezan a cambiarlos. Entonces, lo que nosotros entendemos ahora es que el zarandeo empieza desde antes del fin del tiempo de gracia y va hasta después, hasta la gran tribulación. Y miren lo que dice aquí, precisamente lo que está diciendo aquí. Dice, a veces se usa el término zarandeo para referirse al proceso por el cual todos los miembros de la iglesia serán probados. En otras ocasiones, ella refiere al profundo zarandeo que prevalecerá durante las 7 últimas plagas. Y dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marcas que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4. Escuchen lo que pasa aquí. Miren, este texto dice que el zarandeo, que después de que sean sellados los hijos de Dios, vendrá el zarandeo. Pero este zarandeo al que se refiere aquí es al zarandeo en la gran tribulación, o sea, después del tiempo de gracia. Y eso es entendible cuando nosotros estudiamos en qué momento se da el sellamiento. Nos vamos a dar cuenta cuando veamos el evento del sellamiento, porque es uno de los temas que vamos a tocar, nos vamos a dar cuenta que cuando se haga el sellamiento, Jesús va a terminar su obra en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que este texto dice, tan pronto como sea sellado, o sea, el pueblo de Dios, y preparado para el zarandeo, algunas personas se confunden y dicen, esperen, o sea que el sellamiento es antes del zarandeo, pero hay que tener cuidado, porque ¿de cuál zarandeo es? Entonces, ahí es donde algunas personas colocan el sellamiento antes del zarandeo y otras personas ponen el zarandeo antes del sellamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros vamos a ver el sellamiento desde el inicio hasta el fin del tiempo de gracia. Y va a haber el sellamiento va a continuar hasta después del fin del tiempo de gracia y por la cuestión de la gran tribulación. Cuando veamos el zarandeo,
nos vamos a dar cuenta cuáles son las causas que provocan el zarandeo. ¿Cuáles son las causas que provocan el zarandeo? ¿Ok? Entonces, muy bien. Sigue diciendo, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello de Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Esto lo dice en el conflicto, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 979. Ahora, escuchen. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. ¿A qué se refiere esta escena? Se está refiriendo al sellamiento. O sea, el ángel con el tintero bajó, selló al pueblo de Dios antes de que los ángeles soltaran los vientos y regresó a Jesús para decirle que ya estaba hecho el trabajo. Ahora miren, escuchen. Dice, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se acaba el fin del tiempo de gracia, que es el fin del tiempo de la misericordia, también se llama así. Entonces, cuando se acaba el fin del tiempo de gracia, según lo que leímos antes, viene el zarandeo, pero se refiere a cuál zarandeo, al zarandeo final, al del último. Vuelvo y les repito, vamos nosotros a estudiar el zarandeo que se encuentra entre la pequeña tribulación y el fin del tiempo de gracia. Entonces, estamos acomodando, organizando los eventos en forma cronológica como deben ser, o sea, es el orden que debe tener los eventos. Esto que acabamos de leer se encuentra en Primeros Escritos, página 279. Sigue diciendo, en ese terrible momento, después que terminó la mediación de Jesús, los santos tuvieron que vivir sin intercesor, en presencia del Dios Santo. Cada caso ya estaba decidido y cada joya enumerada. Historia de la Redención, página 423. Muy bien. Ahora vamos a ver los eventos como los vamos a ver nosotros en el capítulo 24 de Mateo. Van a ver cómo es que en el capítulo 24 de Mateo se encuentran esos eventos en forma cronológica. Aquí vamos a ver que en el versículo 9, como lo habíamos leído antes, tenemos el corto tiempo de angustia, ¿cierto? El corto tiempo de angustia. El versículo 9 dice así, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué es el corto tiempo de angustia? Miren, hermanos, hay una cosa interesante aquí, es que aquí dice que os matarán. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Solamente pueden morir en este tiempo de angustia los hijos de Dios, pero después en la gran tribulación, en el gran tiempo de angustia, después de que Jesús haya terminado su servicio en el lugar santísimo, no van a haber mártires, no van a haber muertos del pueblo de Dios. Entonces ahí podemos entender que ese versículo, el 9, habla del corto tiempo de angustia. Ahora, el versículo 10 y el versículo 12 hablan del zarandeo. Escuchen lo que dice el 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sí ven? O sea que ese es un zarandeo. Y el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que muchos que habían profesado el amor de Cristo, profesado el cristianismo, se va a enfriar porque van a dejar que la maldad y las cosas del mundo los acoja. Y eso es parte del zarandeo. Una cosa que quiero decirles, el zarandeo es solamente para el pueblo de Dios, no es para el mundo. Aunque el zarandeo, cuando nosotros vemos que está pasando esto que está ahorita con la pandemia y esto, hay muchas personas que no son cristianos y que sienten el deseo de buscar a Dios. Pero el zarandeo en sí es para el pueblo de Dios. O sea que Dios zarandea a su pueblo para mostrar quiénes son realmente los que son fieles a Él y los que no.
porque el mundo en sí, el mundo, el que no cree en Dios y el que no anda en las cosas de Dios, pues simplemente, ¿para qué va a ser zarandeado? Ya se conoce que no es. Solamente que algunos eventos como estos que están sucediendo van a despertar a muchas personas que no habían aceptado a Dios o a Jesús, y entonces van a hacerlos mover hacia las cosas de Dios. Por eso hay unos escritos donde dice que muchos de los que están dentro de los que se hacen llamar cristianos van a salir, pero muchos de los que están afuera van a entrar. Eso lo vamos a ver cuando veamos el fuerte pregón, porque en el fuerte pregón es donde se va a hacer el último llamado a las personas para volver a Dios. Ahora, el versículo 13 y 14 habla de la lluvia tardía. Miren el versículo 13, dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí ven? Ahí está la lluvia tardía, o sea que va a venir la lluvia tardía y el fuerte pregón también. 13, 14, vemos que es el fuerte pregón, la lluvia tardía, el fuerte pregón. Porque viene la confirmación del Espíritu Santo en nuestros corazones y nos da la fuerza para ir a predicar el Evangelio. Definitivamente todos estos eventos se pueden estar presentando ahora como algunos dicen, pero estamos hablando de los eventos proféticos que se van a presentar literalmente en el tiempo antes del fin del tiempo de gracia. En ese tiempo de ese es que estamos hablando. Ahora, el versículo 3:14 habla también de sellamiento. En ese tiempo va a ser el sellamiento también. Porque cuando se envíe la lluvia tardía y se dé el fuerte pregón, da el pueblo a estar preparado para recibir el sello de Dios. Ese es el momento en que el pueblo de Dios va a estar preparado entonces con el carácter de Cristo en sus vidas para poder recibir el sello. Miren que esa es lo vamos a ver cuando veamos el sellamiento, pero es una de las cosas de las que de pronto no tenemos muy claro. Muchas veces pensamos que el sellamiento es algo que se va dando en nosotros como si, ¿cómo lo hago entender? Como si lo confundimos un poco con la santidad en cierta forma. El sellamiento no es algo así, el sellamiento es simplemente, es como cuando nosotros firmamos un documento o un contrato. Simplemente es que Dios está afirmando ahora sí que este sí es mi hijo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el carácter de Cristo, ya nos asemejamos a Él, y entonces el sello es el que dice confirmado de que Él es hijo mío y que va a ser salvo para siempre. Eso es lo que significa sellamiento, sellar, el sello, el que sella para confirmar para siempre. En el versículos 13 y 14 también habla del fin del juicio, porque el 13 y 14 dice que será predicado y vendrá el fin. O sea, el fin ya va a ser el final de todas las cosas. Y el versículo 15 y el 21 hablan del fin del tiempo de gracia. Dice el 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Este texto está hablando del momento en que ya no hay tiempo más, porque ya es el tiempo del decreto de muerte. Versículo 15 y 21, decreto de muerte. Cuando viene el decreto de muerte, que es el decreto por no guardar el domingo, entonces significa que ya el fin del tiempo de gracia también se ha concluido. Y ese decreto de muerte es la señal para la gran tribulación. Esa es. Ahora, nosotros tenemos, asimismo, como les había hablado anteriormente, las extensiones. O sea, hay una extensión también para la ley dominical. Inicialmente se da la ley dominical para la pequeña tribulación, pero eso se extiende hasta después del fin del tiempo de gracia con el decreto de muerte. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el decreto de muerte. Muy bien, ahí pueden ver, y más adelante pues vamos a ver que más adelante en todo el capítulo 24 ya empieza a hablar Jesús de su segunda venida y ya de algunos otros eventos que vienen más adelante. Pero estos son los 7 eventos que nosotros vamos a ver: el zarandeo, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el sellamiento, el fin del juicio, el decreto de muerte y el fin del tiempo de gracia. En el orden en que ustedes lo están viendo ahí. Ese es el verdadero orden. Ahora, ¿saben cuál libro presenta
Este orden igual al que tenemos nosotros aquí, bueno, eventos de los últimos días. En eventos de los últimos días ustedes van a poder encontrar el mismo orden de los eventos, no todos, porque creo que el fin de juicio no está ahí en el evento de los últimos días, pues en ese orden, no lo presenta ella, pero sí presenta el zarandeo, la lluvia tardía, el fuerte pregón y el sellamiento. Muy bien. Ahora sí, entonces quiero compartirles lo que dicen Testimonios para los Ministros, página 446. Dice así: vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido, vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha hallado, los ha sellado. Su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad del Señor. Esto es lo que se va a presentar y lo que va a suceder antes de que Cristo vuelva. Y nosotros necesitamos estar preparados. Yo sé que hay algunos hermanos que enseñan que nosotros vamos a pecar o vamos a seguir con pecados hasta el último momento antes de que Cristo venga. Es un gran engaño, hermanos. Es un gran engaño. Porque si nosotros no estamos preparados, o sea, no hemos sido limpiados, no hemos sido transformados, no hemos sido cambiados nuestros caracteres a la semejanza de Cristo antes de que Él venga y antes del sellamiento, nosotros no vamos a ser sellados. Es más, la lluvia tardía no va a caer sobre los que no tengan ese deseo vehemente de recibirla. Los que no hayan estudiado concienzudamente su palabra y que sientan en su corazón el deseo de asemejarse a Cristo, van a ser chasqueados porque no recibirán el sello de Dios. Sí es posible, hermanos. Es posible. ¿Y por qué, hermanos? Precisamente esa es una de las razones por las que Cristo se encarnó. Una de las razones por las que Cristo se encarnó es para darnos ejemplo a nosotros. Primero que nada, fue para abrirnos las puertas, las posibilidades. A través de Él podemos hacerlo. Pero Él mismo nos mostró como humano que sí podemos vencer el pecado y que podemos llegar a ser perfectos, a dejar de pecar. Estamos en un trance de santificación, pero no nos vamos a quedar toda la vida en ese camino de santificación. Tenemos que llegar a un punto donde ya estemos listos para recibir la lluvia tardía y el sello de Dios. Por eso aquí dice, vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido, vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad del Señor, su posesión. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Que el Señor nos ayude, hermanos, a comprender lo que hemos estudiado hoy y que nos ayude a entender que es muy importante nuestra preparación, pero nuestra preparación es a través de su Santo Espíritu, es a través de afianzarnos de su mano, es afianzarnos de sus promesas, afianzarnos de su sacrificio, de lo que Él nos prometió a través de su sangre, de saber que Él no hizo lo que hizo en vano, sino que necesitamos apoderarnos de ese regalo, de esa gracia, de esa justificación, para entonces de esa manera poder avanzar hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo, que es donde Él quiere que nosotros moremos. Que Dios te bendiga, hermano.